Pues seguimos una semana más en el podcast de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Sean bienvenidos a este capítulo 2, a este programa número 2. Bueno, ya tenéis en ventana a quién vamos a entrevistar hoy. Archiconocidos por tenerlos a diario en el Castilla-La Mancha en juego, de 3 a 4. Todavía en versión de verano, de 3 a 3 y media, como dicen ellos. Manuel Martín de la Vega, sin edad, como aparece en su ficha de Castilla-La Mancha Media. Manolo Muñoz, ya más cerca de los 50 que de los 40, que diría él. Ambos al frente del programa Castilla-La Mancha en Juego Diario, que en pocos días arrancará esa versión larga ya con el Albacete Balompié, que es el que manda. ¿Cómo estáis, de la Vega, Muñoz? Pues muy buenas, hombre. Gracias aquí por la invitación, Juanpa? Estamos como en casa, y nunca mejor dicho, ¿eh? En la casa del fútbol de Castilla-La Mancha. Tenéis ganas de decirlo ya, ¿no? La verdad que sí, ya apetece, ya apetece. Fíjate que nos hemos ido hace nada de vacaciones y ya empieza la temporada. Ya ha empezado, o sea que es que estamos con muchas ganas de seguir contando las historias del fútbol de Castilla-La Mancha y de los deportistas de nuestra tierra. Pillamos a los dos de vacaciones, lo cual agradezco enormemente que saquéis estos minutillos, pues eso, una vez que va a empezar la temporada, y qué mejor que vosotros, que sois dos periodistas que estáis a pie de cañón, junto con ese equipo formado con Garci, con Armando Clavero, con Agustín, con Corroto, etcétera. ¿Cómo se ve esta nueva temporada para los equipos castellano-manchegos? Y vamos a empezar, pues obviamente, pues el que marca un poco la actualidad, que es el Albacete Balompié. ¿Cómo lo veis después de esta pretemporada de la Vega, Muñoz? Pues a ver, más que por la pretemporada, yo lo juzgaría un poco por el proyecto que tiene el Albacete esta temporada. Yo creo que esta temporada el Albacete va a ser ese Alberto González 3.0, digamos, con un refuerzo económico que ha tenido el impulso del traspaso de Cofane y lo que ha significado a la hora de impulsar una serie de fichajes, evidentemente. Podemos decir muchos nombres, pero evidentemente la sensación del verano y del que hemos hablado mucho en Radio Castilla-La Mancha y a nivel nacional ha sido la llegada de Vallejo, ¿no? De un supercampeón de Europa que ha llegado al Albacete Balompié. Yo creo que este año el Albacete creo que va a tener que dar, o está obligado o tiene que dar ese pasito más. Es decir, en aquella temporada que volvió al fútbol profesional dio ese pasito a jugar un playoff con Alves en el banquillo, luego no fueron bien las cosas y la llegada de Alberto González ha ido, como a él le gusta decir, como pasito a pasito, ¿no? Y la verdad es que ha consolidado un proyecto. El año pasado creo que de forma airosa salvó la categoría con mucha antelación. Y yo creo que este año, con el refuerzo económico que significa el traspaso de Cofani y la llegada de un dinero importante en el Albacete Balompié, ha significado un pasito más. Yo no digo que tampoco me voy a tirar a la piscina y nunca, que ahora estamos en verano, para decir que va a acabar acabando primero y ascendiendo. Ojalá pudiera pasar, pero yo creo que sí, el pasito esta temporada pinta muy bien por la plantilla que se ha configurado para dar ese pasito, para intentar meterse en ese playoff de ascenso y volver, oye, nunca se sabe, a soñar con un ascenso a la primera, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con Manolo. Yo creo que cualquier director deportivo querría haber tenido ese ingreso, ¿no? Por la venta de un futbolista de su equipo. El más importante de la historia del Albacete Balompié, en todos los años de historia que tiene el conjunto castellano-manchego, y lo que significa poder, para un director deportivo, pues acometer fichajes importantes, ¿no? El último, el delantero que viene de ser una referencia en la Superliga griega, ¿no? Que es un jugador que puede darle mucho al Albacete Balompié, que se han hecho contrastados, jugadores que le pueden permitir efectivamente dar ese pasito más, ese pasito adelante. El año pasado el Albacete se salvó con holgura y sin ningún problema. Y este año se puede seguir creciendo, que es el objetivo. Es la locomotora al Albacete de Castilla-La Mancha y evidentemente se le puede, yo creo que pedir un poquito más y sobre todo por eso es tan importante que es la ilusión que tiene la afición, ¿no? Ya son 3 temporadas en las que se han superado los 10.000 abonados. Eso no se había conseguido ni siquiera cuando el equipo estaba en primera división, o sea, estamos hablando de algo muy importante. La gente está enganchada hasta el Albacete Balompié, al proyecto de Alberto González, y podemos todos soñar. Ha traído jugadores importantes, decía Manolo, el de Vallejo, pues es un puntazo, ¿no? Traer a un jugador del Real Madrid, pero es que se ha traído también jugadores, yo creo que contrastados, con experiencia en la categoría, y hay hambre también a jugadores jóvenes que pueden darle ese salto de calidad, y vamos a ver si es verdad. El Albacete puede volver a ilusionarnos como hace no tanto con Ramis, con ese playoff de ascenso, que nos quedamos a un pasito de la primera división.
Bajamos una categoría más, vamos a hacerlo a la inversa, nos vamos ahora a primera red y tenemos pues, dos nuevos equipos. Pues, de no tener ninguno en la temporada pasada, ahora tener dos equipos como son el Club Deportivo Guadalajara y el Club de Fútbol Talavera. Creo que con trayectorias muy distantes en lo que ha sido la pretemporada, lo que ha sido el verano, en lo que a estructura del club, fichajes, etcétera, pero creo que dos proyectos ilusionantes. Arrancamos contigo, Muñoz. Bueno, pues el Deportivo Guadalajara es la consolidación de un proyecto en el que se están haciendo las cosas bien, con Néstor Susata a la dirección deportiva, con un entrenador que consiguió el ascenso como primero, siendo campeón, y bueno, pues dejando una impronta de un equipo con un sello y un estilo propio de este Deportivo Guadalajara. Se ha renovado a 15 futbolistas, se ha traído futbolistas ya con cierta experiencia en primera federación y yo soy muy optimista con el Deportivo Guadalajara, con la inercia que trae del ascenso. Y en el Club de Fútbol Talavera pues es un poco más sorpresa porque es verdad que después de lograr el ascenso por la vía larga con Javi Vázquez no se confió en el entrenador, se pensaba que iban a entrar un grupo inversor mexicano que al final acabó por no entrar. Se tiró para adelante con el propietario, con José Jiménez, y con Tony García haciendo un equipo, yo creo que bajo. Se han renovado a 9 futbolistas, es decir, buena parte de la columna vertebral del año pasado, y lo que se ha traído a mí me gusta. Buen portero, un buen medio centro, un par de buenos delanteros, Marco Moreno cedido por el Albacete, el argentino. Bueno, yo creo que los dos tienen el objetivo innegable de lograr la permanencia, porque la primera federación es una categoría muy difícil, pero hay motivos para creer que estos dos equipos pueden representarnos muy bien y pueden lograr el objetivo de la permanencia. Yo fíjate que estaba pensando, decía Muñoz, los dos ha citado a Néstor Susaeta y a Tony García, ¿no? Yo creo que son los arquitectos un poco de los dos proyectos, ¿no? Más allá de los nombres de los jugadores y de los entrenadores. Eh, Fíjate que a mí yo el Depor Guadalajara, por generar un cierto, paralelismo del pasito a pasito, de ir al trabajo poco a poco, como le pasaba con el Albacete, es decir, que ha ido creciendo poco a poco, sin mucha prisa, pero sí que con pasos firmes. Creo que esta es la consolidación de un proyecto como el Depor Guadalajara en la primera federación, muy cerca del fútbol profesional. Y sobre todo manteniendo ese bloque, como decía Muñoz, de muchos jugadores de la pasada temporada, manteniendo evidentemente a Pere, que es la cabeza visible de este gran proyecto, pero sobre todo yo creo, y pongo en valor mucho la figura del director deportivo. No hemos hablado mucho de él en el caso del Albacete, con el caso de Toche, pero sí que son personas muy referenciables, porque el caso de Néstor y el de Tony es el único que, digamos, superviviente, entre comillas, que mantiene la ilusión del ascenso, ¿no? De aquel ese ascenso en Talavera que se apagó de repente cuando se logra el ascenso, se apaga porque se empieza a ver movimientos, se baja Javi Vázquez, no se sabe muy bien qué va a pasar con el Talavera. Y yo creo que es ese hilo, ¿no?, conductor que sigue manteniendo esa llama de la ilusión y que ha vuelto a aprender. Yo creo que el Talavera es un proyecto nuevo, es verdad que mantiene un bloque importante de jugadores, pero tiene buena pinta, es decir, pinta muy bien, tiene muy buenos jugadores. Yo creo que ha fichado muy bien Tony, sabe muy bien el mercado, lo conoce muy bien, igual que le pasa a Néstor. Pasa que en el caso del Depor ha sido casi, digamos, algunos retoques, porque es que el bloque era excepcional, ¿no?, del Depor. A mí, los dos, evidentemente, el objetivo es consolidar los dos proyectos, en el caso del Depor y en el caso del Club de Fútbol Talavera, que no nos recuerda que el ascenso del Talavera hace poquito que ascendió y perdió la categoría de esa misma temporada, o un Depor mucho más tranquilo, más pausado, que nos tiene acostumbrado a establecerse en una categoría, como le pasó en los últimos años en Segunda Federación, y ahora ya consolidar en Primera y, quién sabe, llegar al ascenso a primera División, que era un poco el proyecto inicial, ¿no?, que con la propiedad que tuvo anteriormente el Depor Guadalajara era lograrlo. Y yo creo que también el Talavera, ¿no? Hay que confiar mucho en el Club de Fútbol Talavera y, sobre todo, yo creo que hay que darle tiempo, hay que darle paciencia. Es verdad que la temporada va a empezar a la vuelta de la esquina, pero bueno, no hay que fijarse tanto en los resultados de pretemporada, sino yo creo que globalmente en este proyecto del Talavera, que al igual que el Depor, me parece que son proyectos muy interesantes y creo que nos va a dar más alegrías que nunca esta temporada, en esta nueva primera federación para mucho, porque evidentemente ni Depor ni Talavera estaban el año pasado. Que podremos disfrutar con derbis después de esa conformación, ¿no?, de los grupos y donde los dos equipos castellano-manchegos están en ese grupo 1.
seguiremos hablando de esa figura del director deportivo, que creo que es muy importante, como habéis mencionado, Toche, Tony, la figura también de Néstor en el Club Deportivo Guadalajara, porque al final, en un tiempo en el que el fútbol vuela, va rápido, creo que el asentar también proyectos continuistas, pues te permiten, ¿no?, ese tipo de objetivos, o por lo menos ser más realistas con el objetivo. Bajamos, chicos, una categoría más, nos vamos a la segunda ref, ya lo sabemos, con la Unión Baloncesto Conquense, que particularmente no me deja de sorprender esta pretemporada con todos los movimientos que está haciendo, para bien, obviamente. Tenemos también, obviamente, al Quintanar del Rey, campeón de la tercera red del grupo 18 la pasada temporada, y el Yugo Unión Deportiva Socuellamos, que logró el ascenso por la vía corta. Invertimos el orden de la Vega. Pues fíjate, a mí lo del Conquense, por cogerte un poco el hilo de lo que decías, ha sido un verano, la verdad es que de locos, ¿no? Es verdad que hemos ido contando el día a día de la Balompédica Conquense en esta pretemporada, más allá de ahora de la configuración de la plantilla, sino de saber qué pasos hacia dónde iba, ¿no? A mí a ver, la sombra de Robert Gutiérrez, que era el anterior entrenador y que ha conseguido con muy poquito hacer mucho en la Unión Balompédica Conquense, esa sombra es alargada, evidentemente, ¿no? Cuando lo deja un proyecto a alguien que ha sido referente en el Conquense como Robert. Ahora la llegada de Pulido con esta nueva propiedad del Conquense, con esta nueva dirección deportiva y con los fichajes que ha hecho, pues, a ver, yo creo que ni aquellos que soñaron alguna vez en Cuenca pensar que iba a configurarse una plantilla como esa hace 2 meses, no se lo cree nadie. Porque evidentemente parece, a ver, no un milagro, ¿no? Pero sí que es verdad que parece que el proyecto es mucho, va en serio, aunque al principio daba la sensación de que daba muchos bandazos y tiene un equipo que hay que darle paciencia. Yo creo que le pasa un poco como lo del Talavera. Hay que darle un plazo también de adaptación porque evidentemente eso es una plantilla prácticamente nueva, con una dirección deportiva nueva, con un entrenador nuevo, con un proyecto absolutamente nuevo en todo, ¿no? En el Yugo Socuellamos, a mí hablabais de las figuras del director deportivo. A mí la figura de Jacinto me parece fundamental en el Yugo Socuellamos, porque empezamos a decir que casi en aquella época de Cosín era la persona vinculada al Socuellamos, vinculado al éxito. Jacinto es el éxito del Socuellamos. Y de Socuellamos, del Yugo Unión Deportiva Socuellamos, también de Jacinto, ¿no? Yo creo que es fórmula de éxito y de lograr un proyecto muy interesante, además manteniendo con fichajes de chicos bastante jóvenes, que creo que, como decía Muñoz al principio, gente con gana, ¿no? Con chavales con muchas ganas. Y fíjate que el Quintanar del Rey, vuelvo a poner en valor lo de la figura del entrenador. Yo creo que la figura de la continuidad de Pedro Bolaños es, yo creo que la mejor noticia que podía tener el Quintanar del Rey, porque prácticamente esto es un proyecto hecho prácticamente a su semejanza. La gran incógnita, pues si no van a pasar muchos problemas Quintanar del Rey o Socuellamos esta temporada. A priori, el objetivo, evidentemente, es la permanencia. El del Conquense, yo sinceramente no sabría qué decirte cuál es el objetivo. Creo que sí la permanencia, pero con la serie de fichajes que ha hecho ahora mismo, decir que solo la permanencia, a mí personalmente se me quedaría corto como el objetivo esta temporada del Conquense. A mí lo del Conquense me parece alucinante. O sea, 17 fichajes ha hecho, bueno, 15 fichajes ha hecho de momento, 2 panameños, lo de Sedibé, que bueno, que viene de un equipo como el Newcastle, es una pasada, ¿no? Que en Cuenca pues haya ese tipo de lazos y ese tipo de relaciones. Es verdad que César Navas es el director deportivo. Claro, es un jugador que ha estado en Primera División, que ha estado en el Real Madrid, que ha estado en Pucha, que ha estado en muchos equipos y tiene muchísimas relaciones. Bueno, yo creo que le viene bien al Conquense la entrada de Savia Nueva, de sus inversores. Quieren construir algo grande y hay que darle tiempo, y eso es muy importante. Rubén Pulido es un técnico que es verdad que el año pasado no dirigió ningún equipo, pero que lo hizo muy bien en Cazalegas en tercera, y bueno, vamos a darle un voto de confianza porque es un buen entrenador, ya estuvo de segundo en tercera muchos años con Fran Alcoy y lo hizo muy bien, así que ¿por qué no? Vamos a darle un voto de confianza a Rubén Pulido y con una plantilla con jugadores pues todos contrastados, ¿no? Es verdad que solo se queda cayendo el año pasado y Masina, muy poquito, pero que tiene buena pinta, pero necesita tiempo. Pero bueno, todos los pasos que se están dando pintan bien. Esa desconfianza del principio, yo creo que ya todos la vamos cambiando con la renovación del césped de la Fuensanta, con la entrada incluso de músicos famosos colombianos que van a colaborar con el Conquense. Bueno, pues son cosas importantes, nunca vistas hasta ahora y que le pueden dar un pozo, aunque fundamentalmente lo importante es que luego entre la pelotita.
Pero bueno, hay que darle ahí un tiempo para que se vaya conformando, porque no es fácil, entiendo, que tantos jugadores nuevos se acoplen y se ensamblen. Pero Rubén Pulido está capacitado para eso y para mucho más. En el caso del Socollamos y del Quintana, como decía Manolo, pues claro, es que se mantienen a los entrenadores y se mantienen a los directores deportivos. En el caso de Muyón en el Quintanar del Rey, claro, es que ha hecho 17 fichajes. 17 fichajes, muchos de tercera, pero muchos de tercera que destacan muchísimo. Jugadores que tienen hambre, tienen ilusión por llegar a esta segunda federación y que le pueden dar mucho al Quintanar del Rey. Solo sigue el 5 de pero ya sabemos todos cómo se la gasta el San Marcos y lo que significa jugar allí y lo que le va a costar a los rivales, un San Marcos renovado, por cierto, le va a costar a los rivales rascar de ahí. Así que, bueno, pues el Quintanar del Rey, el objetivo evidentemente también es salvar la categoría, al igual que el Socuellamos, ¿no? El Socuellamos, Mitin y Arcón son dos hombres de fútbol, ellos han construido un equipo, se mantuvieron 13 de la temporada del ascenso, con ese ascenso en Santa María de Caballero, en Cantabria, y el resto son nuevos, jugadores importantes, jugadores que ya estuvieron, como Iván Ujo, que sabemos que lleva el gol entre ceja y ceja. Así que, bueno, pues también ilusionante, ¿no? Dos recién ascendidos que van a tener que pelear por asentarse. Yo confío en ambos y lo de Conquense es un poco sorpresa. Pero bueno, la verdad es que motiva esta segunda federación porque tenemos 3 equipos gestionando manchegos y queremos que haya más. Motiva y además ya con ganas, ¿no? Muchas veces estamos deseando casi que termine la temporada y estamos ya deseando que llegue el Castilla-La Mancha en juego el fin de semana con el jefe, como decimos, con Alberto Jiménez, con David García, para empezar a escuchar esos partidos de primera red, de segunda red y de la super tercera, como diría el gran Manolo Muñoz, al cual le cedemos el turno. Y yo creo que con claros favoritos para esta temporada, pero bueno, ¿cómo lo veis vosotros, que al final sois los que cubrís la información a diaria en el Castilla-La Mancha en juego? Pues son tantos y todos quieren jugar el frío, así que va a ser otra temporada muy igualada y muy emocionante. A ver, todos sabemos que el Toledo es el gran buque insignia y el gran favorito del título. Este año se ha quizá apostado por un proyecto de un entrenador joven, no con tanta experiencia en superior categoría, viene de tercera, hacerlo bien en el Torrejón, de jugar playoff. Y bueno, es que los fichajes son muy interesantes. Los jugadores pueden estar perfectamente en segunda federación. Entonces, entre el bloque, bueno, el bloque de los jugadores es que son muy interesantes, pero que prácticamente no queda ninguno del año pasado. Así que, bueno, pues eso también hay que unirlo, hay que verlo luego cómo funciona. Y de momento lo que hemos visto en pretemporada funciona muy bien. Entonces, pues llama mucho la atención este Club Deportivo Toledo 25-26. Carlos Otero Portollano, que con Javi Sánchez está apostado por la continuidad y seguro que va a estar ahí peleando por el ascenso. Y luego pues tenemos al Manchego, al Villacañas, tenemos al Tarancón, cuidado con el Tarancón, que ya dio muestras ante el Conquense de lo que es capaz en el Trofeo Castilla-La Mancha en juego. Y bueno, pues que hay tantos equipos, el Huracán de Balazote, que es verdad que ahora está con un nuevo entrenador, tras la salida de Augusto de Villacañas. De Villacañas, por supuesto, que el año pasado lo hizo de maravilla, llegó a las semifinales, a la final regional del periodo de ascenso. El Atlético Albacete, que mantiene a Ricard Fajardo. Es que son muchos buenos equipos. Yo creo que va a haber para intentar estar a final de temporada entre los 5 primeros. Fíjate que es la primera super tercera en los últimos 5 años donde no está el Quintanar del Rey en las quinielas, porque evidentemente ya ha ascendido, ¿no? Y es lo más sorprendente, ¿no? Porque siempre empezamos la temporada y decíamos, uno de los candidatos, el Quintanar del Rey, porque ha jugado 4, primero 1, 2, 3, 4, hasta quinto, ¿no? Hasta 5 playoffs consecutivos. Ahora ya no está, por lo cual ahora mismo nos falta meter en esa quiniela, ¿no? A ver quién sustituye al candidato Quintanar del Rey. Evidentemente, lo que dice Muñoz, yo creo que hay proyectos, aunque curiosamente más austeros que otras temporadas, como es el Club Deportivo Toledo, más austero porque parece que se han cuadrado las cuentas para que aquello no parezca que es pues eso, que se tira el dinero por la borda, ¿no? En proyectos donde luego no se consigue el éxito, donde el Toledo ha fracasado en las últimas temporadas, siendo el gran candidato al ascenso. Evidentemente el Calvo Sotelo Portollano, que sigue apostando además por una fórmula
que le dio éxito en Villarrubia, que fue juntar a Javi Sánchez y a Repi en la dirección deportiva. Y eso yo creo que esa fórmula extrapolada desde forma Villarrubia al Calvo Sotelo portugués puede ser uno de los grandes candidatos junto al Toledo para el ascenso. Villacañas, con la llegada de Augusto Teruel, pues un perfil de un entrenador que lo ha hecho, pues me recuerda mucho que con muy poquito hace mucho, ¿no? Pues evidentemente ahora que tiene un muchito más, un poquito en Villacañas, yo creo que sí que lo va a poder demostrar mucho más. Y lo de Tarancón, tiene verdad, yo pensaba antes y de dar vueltas pensaba, claro, es que el Tarancón llevamos diciendo que siempre tiene esos mimbres para llegar a ser un equipo, a ver si se mete en playoffs, si consigue dar un pasito más. Yo creo que este es el año, sobre todo porque el vecino Quintana del Rey, por ejemplo, digo provincial, y el Conquense, también vecino, está en otra categoría. Creo que ahora es el que tiene que dar un poquito el paso, no solo por lo de pretemporada, que hemos visto cosas muy buenas del Tarancón, sino porque, bueno, sigue manteniendo esa idea que tiene el conjunto taranconero. Y fíjate que luego, en todas estas quinielas siempre decimos mucho de que todos quieren, pero al final no todos pueden. Y seguro que hay el típico outsider que nadie esperaba y se nos cuela por ahí y empieza os iba a preguntar salir. ahora mismo sobre eso. Igual que el año pasado fue el huracán Balazote, podríamos decir, Sí. ¿no? Incluso hasta el Villacañas. ¿Cuál sería para vosotros el tapado por hacer una quiniela, por así decirlo? Fíjate, yo te digo una cosa, Juanpa, que tapados aquí ya en tercera no hay ninguno. O sea, aquí ya todos tienen muestra en las cartas. Claro, digo, yo es que veo que ya ni tapados. O sea, es decir, a ver, el equipo, yo creo que evidentemente el año pasado, pues Villacañas, a ver, es que Villacañas tampoco lo pudo, pero el año pasado fue el Huracán. Yo creo que este año, que no es tapado, y mira que hemos hablado de él, yo creo que va a ser el Tarancón. Yo creo que va a ser uno de los equipos que va a dar ese pasito, que en los últimos años está a punto de darlo y por alguna circunstancia en segunda vuelta no ha podido hacerlo porque se ha acostumbrado más a ganar fuera de casa que en casa. Yo creo que cuando equilibre esa balanza y empieza a sacar esos resultados en el Municipal de Tarancón, yo creo que lo va a hacer. Yo, por mí, puede ser uno de los tapados, no tapados, porque finalmente siempre está, entre comillas, entre las quinielas, ¿no? Y yo, por añadir algo más, Manchego Ciudad Real, ¿no? Un equipo que mantiene a Emilio Cornau y que ha hecho también buenos fichajes, buenos miembros tiene también de la pasada campaña, mantiene a la edición deportiva. Ojito con el Manchego Ciudad Real y con el marcha malo de Emilio López, que se ha consolidado. El año pasado sufrió muchísimo. Yo creo que se ha reforzado bien y puede dar cabra al equipo de la Solana, que ya haciendo tanto estuvo en segunda federación, que ya digo, viene de pasarlo mal y creo que con la confianza de mantener a Emilio López, el año pasado proveábamos que sí, le iban a echar. Además, Manolo, tú que eres un destituidor de enterrador, sepulturero, de entrenadores. No. Eso es lo que decían en los programas. De hecho, Miguel, el entrenador te envió un audio. No, pero él me quiere mucho y mucho a él. Y esto es el fútbol. Y luego, ojalá. Es que el problema, ya sabes tú, que luego los presidentes se ponen nerviosos y llega el mes de octubre, noviembre, están ahí en la parte baja de la tabla y antes de Navidad algunos se comen el turrón, lamentablemente, para los entrenadores. Pero... Por eso es importante escuchar Castilla-La Mancha en Juego Diario, para estar al día, sobre todo si eres entrenador de la tercera o de la super tercera, como diría Muñoz. Hacemos un repaso también rápido del fútbol femenino, obviamente, no nos podemos olvidar. Nuestro Alba Fundación, que vuelve a estar en la primera federación femenina. Una temporada donde cambiamos de entrenador, pasa ahora a ser entrenadora. Supongo que el objetivo volverá a ser el de siempre, ¿no? A ver, yo creo que es un proyecto que evidentemente vamos a ver un nuevo Funda. Yo creo que va a ser diferente, sobre todo por el cambio por lo que decías tú, ¿no? Del cambio de la dirección deportiva, ¿no? Del entrenador. Y sobre todo también porque, evidentemente, ya no solo consolidar un proyecto, sino ya el año pasado yo creo que la cosa se quedó como, ¿por qué este año no se puede intentar dar un saltito más? Yo creo que a lo mejor este año el Funda puede dar un poquito ese paso. Puede dar ese paso porque al final corre el riesgo de que si te acomodas un poco en la categoría, algún año te puedes pegar un susto. Y yo creo que, evidentemente, el fútbol femenino, además, está empujando mucho desde categorías por abajo, es decir, que está creciendo muchos clubes y están apostando mucho por el fútbol femenino y tarde o temprano o das tú el saltito o el saltito te lo dan a ti. Entonces hay que andarse un poquito con cuidado y yo creo que este año, yo creo que el cambio en el banquillo creo que va a impulsar a un equipo, yo creo que muy nuevo,
en alguna de las piezas del equipo, pero sobre todo yo creo que en el objetivo, ¿no? Yo creo que el objetivo tiene que dar un paso más e intentar acercarse un poco más a lo que es donde debería estar el Funda, que es un poquito más arriba en el fútbol, y acercarse a ese fútbol femenino de primer nivel, ¿no? Sí, la llegada de Virgi le puede permitir dar un salto. Es verdad que, fíjate, desde que se marchó Mila Martínez, que ahora es nueva seleccionadora sub-17, no había habido una entrenadora al frente del banquillo del Alba Fundación. Me alegro mucho de la llegada de Virgi y vamos a ver si es capaz de, bueno, pues de sacar el máximo rédito, ¿no? a su plantilla. Se mantienen bastantes jugadores de la pasada campaña. Han llegado también muchos y buenos refuerzos. Así que vamos a ver si podemos ver al Funda otra vez luchando por donde yo creo que puede estar, que es en su propia categoría, en primera división. Y ya por repasar de ese fútbol femenino, bueno, pues tenemos al Dinamo Guadalajara en la segunda federación, con su ascenso logrado a finales de la temporada pasada tras ese playoff en peninsular. Y bueno, un equipo totalmente remozado, renovado, cuerpo técnico que lo mantiene. Suponemos que el objetivo que para tener, sobre todo, más presencia de equipos castellano-manchegos será la permanencia, ¿no? Sí, sobre todo porque yo creo que a la hora no solo de dar el salto de categoría, aunque es verdad que mantiene digamos, el cuerpo técnico, como dices, al final yo creo que también es consolidar un proyecto, ¿no? Yo creo que al final muchos proyectos, como le puede pasar al Dinamo, es intentar consolidar ese proyecto para seguir creciendo dentro de la categoría, ¿no? Porque el fútbol femenino, al igual que le pasa en algunas categorías más bajas del fútbol masculino, es que da mucho vaivenes. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Le pasa un poco a lo que pasaba, lo que decíamos del Funda, y al final creo que tiene que consolidar el proyecto y, sobre todo, fortalecer esa idea de que el Dinamo Guadalajara tiene que ir creciendo poco a poco. Poco a poco es pues mantener la categoría y, sobre todo, que poquito a poco también se vayan incorporando otros equipos de Castilla-La Mancha también a esas mismas categorías. Sobre todo porque el fútbol femenino está en auge y queda demostrado en grandes ejemplos como tenemos ahora mismo en el fútbol de Castilla-La Mancha. Sí, no pasar apuros. El objetivo es no pasar apuros, consolidarse, intentar quedarse en la categoría y a partir de ahí empezar a crecer. Es verdad que nos gustaría tener más referentes junto a la Alba Fundación en superior categoría, pero bueno, paso a paso, cada vez tenemos mejores jugadoras en la región y cada vez pues deben empezar a sentarse más los equipos para poder llegar lo más alto posible. Para ir terminando, cambiamos al 40x20, que eso le gusta mucho a De la Vega también. Cambiamos de pelota también, obviamente. Y nos vamos a esa primera federación de fútbol sala. Otro año más, los dos equipos ciudadrealeños, el Queso El Hidalgo Manzanares Fútbol Sala, el Viña el Bali Valdepeñas Fútbol Sala, en una alocada primera división, que además, bueno, ya sabéis, este año además tenemos europeo. Bueno, ¿qué sensaciones os transmiten los proyectos? Porque sí es verdad que es continuista el del Manzanares, a sabiendas de lo que tiene. Creo que ha hecho unos fichajes acorde a sus necesidades y, sin embargo, pues totalmente renovado el del Viñalbal y Valdepeñas. Comenzamos contigo, Manolo. Cuando digo Manolo, puede ser aquí cualquiera. Trabajando, ¿quién es Manolo? Manolo, los dos somos Manolo, pero bueno, él es de La Vega y yo soy Muñoz. Así no nos equivocamos. Pues vamos a ir por los apellidos como si fuéramos árbitros. Muñoz. Como si fuera Jiménez dándonos pasos en el Castilla-La Mancha Juego. Pues mira, a mí lo de Juan Alonso esta temporada, yo creo que efectivamente es la continuidad, es que sigue la base, se han hecho pocos fichajes, pero yo creo que muy interesantes. A mí el de Cali, por ejemplo, me parece un jugador muy importante, el del Barça, que le puede dar mucho a este Manzanares, que eso es algo. Me llama mucho la atención lo del primer afgano de la liga, que es Rami, ¿no? Que fichemos a un chaval de 19 años que, bueno, pinta muy bien, un muy buen jugador, y es que se mantiene lo que se mantiene. Dani Gabriel, tenemos a Juan Emilio, se mantiene Raúl Campos, la base del año pasado que lo hizo bien, que le perjudicó mucho las lesiones porque tuvo un montón de lesiones Juan Alonso y yo creo que eso le impidió llegar un poquito más arriba. Al final, bueno, pues logró la presencia con holgura y se salvó el equipo sin problemas, pero sí es verdad que a lo mejor se puede dar un poquito más. Para mí también te digo que con que estén en primera ya es un logro absoluto, ¿eh? Que nadie se piense que es que estar en primera fácil, que cuidado, que es que o sea, hay que dar el mérito que tiene
Llenar la bombonera, llenar el Virgen de la Cabeza no es nada fácil. Ole por Manolo del Salto, ole por Luis Palencia y por la directiva de ambos equipos que trabajan para que estos equipos esto vaya por delante. Y luego en el caso del Valdepeñas, pues es verdad que el año pasado fue un desastre, porque hubo 4 entrenadores, logró la salvación extremis, le pasó absolutamente de todo. Entonces este año han llegado un montón de fichajes, ha llegado un montón de brasileños, creo que son 5, si no me equivoco, con Banderson es el último que ha llegado, pero sobre todo ha llegado un equipo que tiene el fútbol sala en la cabeza desde chiquitito, con Marlon Velasco, un tío que viene de ser subcampeón con el Kairat Almaty de Kazajistán, subcampeón de la Champions, que estamos hablando un poco. Y mira, y hablaba hace unos días con él y me decía que nadie se vuelva loco, que no, que aquí, que porque hayamos fichado tantos jugadores y tal, que el objetivo sigue siendo la salvación y a partir de ahí creciendo. Entonces, que nadie se piense que porque ha llegado Gustavo, Sinesio Junior, que no, o sea, que se mantiene gente como Boyis, jugador internacional, pero que hay que trabajar, que la primera división es muy dura y cuando hay que empezar en Jaén, cuidado que no es tan También es verdad que a lo mejor la afición del Viñalbali viene de unos años brutales, está muy brutales. Y claro, el tener que ver como la temporada, casi como dices tú, rozando la salvación, bueno, pues cuesta creer, ¿no? Pero yo creo también la forma de que vuelva a creer, ¿no? La afición es eso, ¿no? Darle una vuelta completamente a la plantilla, empezando por, obviamente, la cabeza visible, que es el entrenador, y a partir de ahí, bueno, pues ya veremos, ¿no? Es una profunda renovación, Manolo, porque ha hecho Luis Palencia con el Villalbal y Valdepeñas, pero sobre todo yo creo que era necesaria, porque ya a partir de ahí ya lo siguiente, si hubiera seguido esta deriva, sería el descenso. Entonces yo creo que había que hacerlo y vamos a confiar que hay un arquitecto como ese Marlon Velasco que lleva muchos años en esto y que es un tío con experiencia capaz de llevar al equipo con paciencia a lograr los objetivos. Primero la preferencia y luego lo que venga. No era fácil, de todas formas, digamos, la papeleta, por llamarlo de alguna manera, de Luis Palencia para reconfigurar este Viñalbal y Valdepeñas. Lo digo reconfigurar porque nos habíamos acostumbrado a que Valdepeñas estuviera siempre vinculado, pues evidentemente, a la figura de David Ramos. En el momento en el que David Ramos pues desaparece de la primera línea del Viñalbal y Valdepeñas, todo lo que ha venido después ha sido intentar, bueno, pues para que el barco saliera a flote aunque hiciera aguas, ¿no? Y yo creo que ahora mismo con Marlon Velasco creo que vuelve a recuperar esa identidad de un entrenador, como decía Muñoz, con un currículum, yo creo que es más que sobresaliente, que evidentemente de donde viene a donde está nada tiene que ver, y yo creo que eso sí que es el mensaje realista, es decir, evidentemente Marlon Velasco ilusiona a esa afición, como dice Juanpa, de que necesita, ¿no?, volver a recobrar esa ilusión, pero con los pies en el suelo, evidentemente. Estamos en la primera división, una de las ligas de fútbol sala más potentes del mundo y donde, evidentemente, salvar la categoría es el primer objetivo, ¿no? Y donde hay una pelea que es larguísima durante toda la temporada. Se ha habido muchos cambios en el Villalbal y Valdepeñas, evidentemente. Yo creo que también era necesario traer luego a nuevos jugadores que le dieran un aire nuevo, que no pareciera lo mismo, porque al final la afición se había acostumbrado a ver siempre a los mismos jugadores, pero es que todos nos hacemos mayores, todos cumplimos años, todos los proyectos se deterioran, hay algunas fisuras en algunos proyectos y evidentemente Villalbal y Valdepeñas tenía muchos. Yo creo que tenía que volver a reconfigurar. La idea de Luis Palencia y apostando por Marlon Velasco yo creo que es más que sobresaliente. Y lo de Juan Lu, ¿qué voy a decir? Yo soy un amante de la figura de Juan Lu Alonso porque creo que es un tipo que tiene los pies en el suelo, que evidentemente le pasa un poco como a Marlon Velasco cuando llegó Manzanares, era un tipo reconocido de forma internacional en el fútbol sala y ha sido pues ser humilde, ir poquito a poco y evidentemente, como dice Muñoz, es que la primera división está muy cara en el fútbol sala y evidentemente estamos mal acostumbrados, entre comillas, ¿no? Es decir, parece que tenemos ahí a Manzanares, tenemos a Valdepeñas y como si fuera algo normal. No, lo normal no es tener equipos en la élite y sobre todo con jugadores y plantillas como tienen los dos equipos, ¿eh? Hay una apuesta muy importante de empresas que apuestan evidentemente por el fútbol sala, como le pasa
evidentemente, a Viñalbali, que es un poco el referente de Valdepeñas, y evidentemente que eso es el Hidalgo Manzanares, porque son los que apuestan también ahí. Y hay que poner en valor eso, porque esos proyectos sobreviven por las personas, pero también por las empresas que están detrás. Y esto en el fútbol sala hay que tenerlo muy en cuenta. Cuanto puede estar las federaciones, los pueblos, las localidades apostando, pero también hay que un impulso económico. Para tener fútbol en la élite también hace falta dinero. Y tampoco tirar la casa por la ventana, pero evidentemente hay que apostar firmemente por los proyectos. Y en Manzanares y en Valdepeñas hay garantía de momento de eso y de trabajo con los entrenadores y con las plantillas que este año se han hecho. Que, oye, mira, la temporada es muy larga, tenemos Copa del Rey, tenemos Copa de España, tenemos Liga, hay playoff. Bueno, yo creo que va a estar divertido este año la primera división. Y la seguiremos, por supuesto, como siempre, en Castilla-La Mancha en juego fines de semana. Y ya para cerrar, bueno, la sorpresa, si cabe, después de 9 años, 3 intentos seguidos, el Club Deportivo Chiloeches, que va a estar este año en la primera división del fútbol sala femenino, con un proyecto que me está sorprendiendo, con una cantidad de fichajes brutales y que, bueno, ¿qué os dice a vosotros? A mí me llama la atención, creo que se están haciendo las cosas bien. Empezó un poquito despacio, pero ha cogido velocidad de crucero y ya no hay quien pare al equipo de Emilio Céspedes. Un técnico reconocido, un técnico con experiencia en primera división, que ya estuvo en el Rayo Majadahonda y que le puede dar al Chiloeches lo que necesita. Escuchaba a Noelia de las Heras, una de las veteranas, decir que no cree que vayan a pasar apuros este año, y cree que no van a estar ahí abajo del todo, y eso me tranquiliza bastante. Y bueno, y es que de los fichajes me llama muchísimo la atención lo que ha venido, pero sobre todo el de Ju Delgado, una futbolista que ha sido 6 veces campeona del Campeonato del Mundo con Brasil, que ha ganado 5 ligas. Tipo, que pinta bien el proyecto. Yo creo que se pueden hacer las cosas regular, mal o bien, pero yo creo que lo está haciendo muy bien el Chiloeches Fútbol Sala. Luego pasará lo que tenga que pasar, pero apunta bien. Así que las Tuechas, bueno, pues, imagínate, recién ascendidas, con el subidón que significa y tener refuerzos de relumbrón, un entrenador con garantías, bueno, pues llama poderosamente la atención para bien cómo está haciendo las cosas el Chiloeches para ese debut de nada, 5 o 6 de septiembre en casa ante el Scores catalán. La gran incógnita yo creo que va a saber cómo se va a adaptar este nuevo equipo a esta primera división que a la vista de cómo fue el año pasado, hay como una primera división de varias velocidades, ¿no? Unos clubes que van, unos equipos que van a una velocidad y hay otros que van a otra, ¿no? Yo creo que eso pasa en muchas categorías de fútbol y de fútbol sala, pero en la primera división femenina sí pasa de fútbol sala. Y no sé, evidentemente con el plantel y los fichajes que se ha hecho y el proyecto que se está apostando en Chiloeches, yo creo que puede ser que sea uno de los equipos que estén enganchándose a los equipos de la primera velocidad. Me da la sensación, porque evidentemente, a ver, que esto hay que verlo sobre 40 por 20, hay que verlo luego, ¿no? Pero evidentemente creo que tiene una idea. Yo sería de los que todavía tengo dudas de poder encasillar este proyecto sí, la permanencia, sí, evidentemente, ¿no? Pero, ojo, que tampoco, como decía Muñoz y lo que hacía referencia a las palabras de Noelia, tampoco sin pasar muchos apuros. Por lo cual es que está claro que con esas jugadoras y con este entrenador muy ambicioso, yo creo que pueden hacer cosas muy interesantes y sobre todo hacernos disfrutar con el fútbol sala femenino en primera división, que lo echábamos de menos, y sobre todo después de un proyecto como Chiloeches, que ha estado a la caza, intentándolo, y que por fin esta temporada pues lo podremos disfrutar en primera división. La verdad es que son muchos años entre el Almagro, el Club Deportivo Chiloeches, el Salesianos en su época. Hay que disfrutar, como bien dicen, de la Vega y Muñoz para eso. Por ir cerrando, quiero haceros una pregunta y ya con esto os dejo que sigáis disfrutando de vuestra playa, de vuestra hora del Ángelus y de vuestras cositas. ¿Qué os gustaría contar este año? ¿Qué os haría ilusión? Pues mira, me encantaría contar el ascenso del no sé qué, el que se
proclama campeón de Paula Sevilla de los 400 metros no lo sé. ¿Qué os gustaría contar en el Castilla-La Mancha en juego? Empiezo por ti, de la Vega. Pues, hombre, me gustaría contar muchas cosas y cosas muy buenas, ¿no? Desafortunadamente, el mundo del deporte hay más fracaso que éxito. Entonces, evidentemente, hablamos muchas veces más de los fracasos y del éxito, ¿no? Y decimos que parece que tenemos ese gafe, entre comillas, de que muchas veces no contamos tantas cosas buenas como pueden tener, por ejemplo, otros clubes, otros deportistas en otras comunidades autónomas. Lo que sí que tenemos es un ADN diferenciador al resto. Que evidentemente, pase lo que pase, siempre sacan en los momentos de debilidad es muy Quijote, pero sacan un momento, bueno, pues fortaleza donde no hay. El gen Yo creo que, mira, que llamamos nosotros. Claro, efectivamente, yo creo que viene por ahí. Eso es lo que no tiene el resto. Eso es lo que nos diferencia con el resto. Y entonces, yo con tal de no contar, fíjate, ningún descenso deportivo, de los evidentemente los que tenemos tanto desde segunda división, la Liga Hypermotion, con el Albacete, hasta la segunda y la tercera división. Y sobre todo, no problemas económicos, películas de estas que parecen culebrones que no tienen fin. Yo no contar un culebrón, porque mira, esos son de los turcos, pero aquí en Castilla-La Mancha no necesitamos culebrones de estos, que muchas veces las temporadas acaban y digo, pero si esto ya lo hemos contado otros años, ¿no? El culebrón económico de los líos de uno que el otro. Yo con tal de no enredar con eso, yo ya sería mucho más feliz, porque la gente diría, pues mira, solo podemos hablar de lo deportivo, ¿no? Y no tanto de lo extradeportivo que muchas veces, pues, tapa y esconde los buenos rendimientos deportivos que hay en el fútbol y en el fútbol sala de Castilla-La Mancha. Lo suscribo totalmente. No quiero contar películas de miedo, de terror, de impagos y de problemas, que ya tuvimos la pasada temporada con el tema del Villarrobledo. Y sí me gustaría contar, a mí me encantaría contar el ascenso del Albacete a Primera División, porque, bueno, yo creo que ya va siendo hora, ¿no? Me apetece mucho poder celebrar algo así. El Albacete yo creo que está haciendo las cosas bien y, bueno, estaría muy chulo poder ser testigo directo de un ascenso de un equipo de Castilla-La Mancha Primera División que hace, ya digo, mucho. Yo llegué a la radio 18 años y el Albacete estaba en segunda y no lo he vivido, así que mira, si me preguntas por qué me gustaría, eso me encantaría. Y por supuesto, evidentemente que no haya descensos. Pero esa es una cosa que sí me apunto. Muñoz, y la Copa de las Regiones de la UEFA, que no se te olvide, que eso siempre es un gran amante, que eso, ya pensaba que ibas a decir eso, digo, mira, empieza con el Albacete, digo, a ver si acaba con eso. Creo que he recibido un mensaje de Catalía. Le he preguntado por cuándo va a dar la primera lista. Es que esto es otro de los culebrones, pero que nos gusta de la temporada. Nos encanta. Sí, porque este año hay Copa de las Regiones, es cierto. Sí, porque no habéis hablado de esto y digo, nadie va a hablar de la Copa de las Regiones de la UEFA. A ver si no sacan el tema, porque sé que Manolo Muñoz es muy propenso, sabemos que es de sus trofeos favoritos, por detrás del Castilla-La Mancha en juego, que este año vuelve a escaquearse y no hará entrega de él, con lo que nos gusta a nosotros, que lo entregue Manolo Muñoz. Pero bueno, sí, vuelve la Copa de las Regiones UEFA, ya lo sabemos. Que haya los menos líos posibles, pues yo creo que al final los que lo generáis sois vosotros, porque nosotros lo tenemos todo muy claro. Que disfrutemos. Yo es verdad que igual que vosotros decís el tema del Albacete, no temas extraeconómicos, bueno, pues no, a nosotros al final nos queda eso, ¿no? El poder celebrar pues, imagínate como Aragón, como Galicia en su día, que pudieron ser campeones de la Copa de las Regiones, sería maravilloso, ¿no? Estuvimos muy cerca, ya lo sabéis, el año pasado caímos en semifinales, en penaltis, llevamos varios años sin perder ningún partido en los 90 minutos. Bueno, igual que decía de la Vega, ese gen castellano-manchego, yo que tuve la oportunidad de vivirlo el año pasado con los chicos, hace dos, perdón, es increíble. O sea, chavales que al final tienen que dejar su trabajo por un día, por lo que sea, por sus cuestiones, que no son profesionales, que eso lo sabéis vosotros, y que, oye, al final están defendiendo la camiseta de su selección. Yo haría lo mismo. Si no puedo llegar más arriba, defendería la selección de Castilla-La Mancha. Pero bueno, tiene su gracia, tiene su salero. Esperemos que este año haya la menos guerra posible y que lleguemos también lo más lejos posible. El orgullo de defender la arlequinada.
Por cierto, Juanpa, ya que estamos hablando ahora... no te preocupes que te hacemos llegar una. Muro de deportes de Castilla-La Mancha en juego en Radio Castilla-La Mancha, por favor, de la selección de Castilla-La Mancha. Hacemos llegar una camiseta de la Arlequinada, como tú dices, no te preocupes. Vamos a Fenomenal. poner años 25. Bueno, vamos a despedir a ellos, de verdad, chicos, muchísimas gracias por robaros casi 3 cuartos de hora hablando de fútbol, que es lo que más nos gusta, con vistas a esta temporada. Recordar con Manuel Martín de la Vega, con Manolo Muñoz, todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en el Castilla-La Mancha en Juego Diario, en el estadio en el que nos damos cita todos los días, como dirían los dos, ya me lo sé de memoria. Y bueno, ya sabéis que lo podéis escuchar en YouTube, en la plataforma, etcétera, etcétera. Como esto, que lo podéis escuchar en YouTube hoy jueves, lo podéis también escuchar en Spotify, y sobre todo agradecer nuevamente la presencia tanto de Manuel Martín de la Vega como de Manolo Muñoz en su periodo estival para grabar este podcast. Chicos, muchísimas gracias. Un placer, chicos, muchas gracias. Un placer enorme. Venga, nos vemos pronto. Hasta luego. Nos vemos nosotros dentro de 2 semanas, que la siguiente tenemos el Día Institucional. Tenemos que entregar todos los premios, las menciones especiales a todos los clubes y personas distinguidas de Castilla-La Mancha y también a nivel nacional. Nos despedimos, gracias.